buenos días, tardes, noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy, queridos amigos? Mi nombre es Manuel, estamos celebrando el capítulo 86, 87 creo, y bueno, vamos a hablar un poco sobre de dónde viene y a qué se debe pues esta iniciativa de Biden, del gobierno, de perdonar esta deuda estudiantil, que es un tema súper interesante, así que vamos a hablarlo en este momento. Así que empezamos. Get hate it. President Biden's move to forgive student loans is getting a lot of interest across the country. Una de las razones por las que los estudiantes a veces no quieren ir a la universidad es precisamente para no endeudarse. He estado leyendo varios artículos al respecto. Yo pasé por un community college en Miami también y sé que no es barato estudiar en Estados Unidos, y en community college es relativamente económico de paso. Pero en Estados Unidos cada vez más estudiantes han decidido ir a la universidad y saben que esto representa, bueno, un elemento angular en su vida, pues en su vida en general, que te paguen la deuda de la universidad, estas deudas atrasadas. Sin embargo, estos son solo $10,000 que está ofreciendo el gobierno. Pero vamos a entrar en detalle ahora mismo. Yo coloco unos puntos muy importantes que quiero hablar con ustedes sobre este hecho. Por ejemplo, la deuda estudiantil asciende a $1.8 billones y sigue creciendo. Esta deuda nunca había sido tan cara, esta deuda estudiantil. El monto de la deuda volverá a sus niveles actuales en 4 años. Esto es según el Comité para el Presupuesto Federal responsable. Yo me imagino que este comité formarán parte muchos conservadores, que son los que por lo general son un poco más mesurados a la hora de gastar la plata. Entonces, el dinero público es muy delicado, evidentemente. Estados Unidos es un país donde el tema tributario es muy delicado. Lo tuiteé en estos días sobre mis ingresos. Me pagaron unas lochas y me quitaron casi $600 nada más en impuestos. No digo que me imagino que parte de ese dinero iría en efecto porque es que yo estuve leyendo en internet y quiero saber de dónde, a cómo se va a pagar esa condonación de deuda. What we have done, here's a lot about how much it might cost, it might not cost. Who is paying for this? What we are saying is the work that this administration has done, the work that the Democrats in Congress has done, is actually there, and you see that the 1.7 trillion deficit deduction that you see. Porque existen dos formas de adquirir una deuda estudiantil: a través de capital privado y a través de presupuesto federal, que es a través de los bancos comunitarios. Son los que por lo general ofrecen mejores términos y por supuesto entre esos términos mejores tasas de interés. Sin embargo, yo me imagino que ese dinero se tiene que pagar de algún lado. Eso es lo que yo me pregunto. Lo que yo quiero decir es que si el monto de deuda volverá a sus niveles actuales en 4 años, quiere decir que esto es solamente un cuidado paliativo. O sea, hay que hacer un cuidado paliativo, vamos a ponerle una pomada a este cáncer. O sea, me imagino que necesitamos tener unos planteamientos, unas soluciones más estructurales a este problema. Yo creo, dentro de mi ignorancia, que uno de los problemas que nace, una de las causas medulares de este problema es que la educación es privada en este país. Yo no vengo tampoco a apelar al comunismo ni al socialismo ni nada de eso, pero la educación es privada y bueno, y es cara, de paso. Sí, porque aquí la educación pública también es cara. O sea, la educación pública es privada y la educación privada es súper privada. Entonces, algunos líderes demócratas querían condonar hasta $50,000. Sin embargo, Joe Biden aseguró que serían solo $10,000. Muchos de los líderes demócratas dijeron, bueno, que sean $50,000. Aún así, cuando se dio anunciado en el Congreso, en estos días, en televisión, lo que sea, todos aplaudieron. De manera de que para ellos supongo que representa un avance. Sin embargo, $50,000, o sea, es demasiada plata, porque esa plata viene de algún lado. Eso es lo que yo quiero venir a hablar aquí con ustedes. Ok, el saldo promedio de la deuda estudiantil es alrededor de $37,000, es decir, casi 40. Y son 43 millones de personas que tienen esta deuda estudiantil. 43 millones representa el 13% de la cantidad total de gente que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos somos 330 millones de personas. Y que nada más 43 millones de personas tengan una deuda estudiantil, dice que, bueno, o sea, Estados Unidos está endeudado en general. En general lo está, lo hemos hablado aquí, pero estamos hablando en términos estudiantiles. Yo estaba mirando que para poder aplicar por esta ayuda, tienes que tener unos ingresos de $125,000 en ingresos.
Si tú ganas $125,000 en ingresos, $10,000, considero yo, que estamos hablando que es el 8%, si el 8, 7 y medio, no sé, no debería representar absolutamente nada. O sea, está bien, tú aplaudes que te dan $10,000 para que termines de pagar tu deuda estudiantil, que de repente ya te graduaste y estás trabajando, pero, o sea, si ganas $125,000 probablemente y debes alrededor de $40,000, tú puedes matar esa deuda. Otra cosa es que yo me imagino que el gobierno piensa de que de repente como individuo $10,000 no representan demasiado, o quizás sí representa una ayuda para el estudiante o el recién graduado, etc. Pero yo me imagino que el gobierno lo ve de una forma mucho más macro y dice, bueno, recoger $10,000, entregar $10,000 en deuda estudiantil por cada estudiante equivale a alrededor de $321,000 millones en préstamos estudiantiles. Entonces yo me imagino que el gobierno dice, bueno, estamos liberando un poco la deuda a nuestros jóvenes. Y en ese sentido, pues dirían, bueno, puede ser que sea bueno, puede ser que nos permita acumular un poco más de capital político, porque ya vienen las elecciones del Congreso. Entonces, todo lo que se hace tiene un origen político, una intención política para captar a los votantes, y no porque haya necesariamente la necesidad de acomodar el sistema. ¿Me explico? Es decir, cuando tú haces el ejercicio de mirar cómo solucionamos un problema de deuda, la única razón es disminuyendo el gasto público, flexibilizando el contrato laboral, el tipo de cosas que por lo general no son populares, que por lo general la gente detesta. Entonces el gobierno o los políticos dicen, si establecemos estas medidas, la gente se nos va a molestar y vamos a perder el poder, vamos a perder los curules que tenemos ganados hasta ahora. Entonces entramos como una especie de ciclo venenoso en el que corres y pues no llegas a ningún lado, ¿no? Entonces esa es una de las razones por las que yo siempre tengo la premisa de que el sistema está destinado a la perdición cuando no se toman medidas que son verdaderamente beneficiosas, en términos económicos, monetarios. 11.8 millones de estudiantes habrían eliminado su deuda total, que estamos hablando del 31% de esta total de estudiantes, con solo estos $10,000. Otro punto que es muy importante es que entre los que se identifican como liberales, el 78% apoya la condonación de deuda. Interesante. Mientras que los conservadores son alrededor del 40, el 39%. Eso tiene sentido, pues, porque los conservadores tienden a ser un poco más radicales en cuanto a la intervención que tiene el Estado en la vida general de la gente. Entonces tiene sentido que los conservadores piensen, un mínimo porcentaje de los conservadores piensen que apoyar la condonación de deuda está bien, solo un mínimo, o sea, el 39%. Fíjense que estaba leyendo algunos artículos y voy a rescatar algunas de las cosas que más me llamó la atención. Por ejemplo, algunos economistas señalan que la cancelación de deuda liberará cientos de miles de millones de dólares a nuevos gastos de consumo que podrían estar destinados a la compra de vivienda, y esto recalentaría un poquito más la economía, la inflación. Es decir, recordemos que una de las razones por las que la Reserva Federal está subiendo las tasas de interés es precisamente para enfriar un poco la economía, y la liberación de estos $10,000 para los estudiantes puede significar precisamente contrarrestar ese efecto que se viene planeando desde la Reserva desde hace ya un par de meses. Recortar $10,000 en deuda federal por cada estudiante, bueno, ya lo decíamos, equivale a $321,000 millones de dólares. 321,000 millones de dólares en préstamo. Ahora, voy a lo que les iba a comentar. Encontré en Yahoo Finance este artículo que menciona algo interesante, porque hay una sección que es como de opinión. Entonces tienen a este joven que explica que tenía una deuda de $100,000 en préstamos estudiantiles y bueno, terminó de pagar ese préstamo hace 5 meses. Entonces como que le preguntan cómo te sientes de haber pagado tu préstamo, y bueno, después 5 meses antes de que Biden regalara estos $10,000, y pues sí, güey, no mames. En realidad $10,000 no representa casi nada en función de los 120,000 que él ya debía, porque eso es lo que él le debía. Y bueno, efectivamente empieza diciendo como que nadie vitoreó, o sea, no hubo fiesta cuando él lo pagó un 15 de marzo a las 6 de la mañana de este año. Nadie celebró, y pues lo celebras dentro de ti, dentro de tu conciencia, tu corazón. O sea, estás pagando $120,000 en deuda y tú dices, bueno, esto es evidentemente uno de los logros de mi vida. ¿Para qué o qué? Entonces él dice, a pesar del dolor financiero, mental e incluso físico que le causó a Steve,
tener más de 6 cifras en deudas de estudiantes, deudas de préstamos estudiantil. Él dice que está feliz por cualquiera que pueda recibir esta ayuda. Bueno, está bien, él es muy generoso. Pero fíjese que una cosa que es interesante que él menciona acá es que Steve se había graduado de profesor, estudió como un título de inglés para dar clases. Él sabía que no iba a ganar mucho dinero, pero no pensó que realmente la situación iba a estar tan coyuntural una vez que se graduara. Entonces estudió un posgrado y se endeudó a casi $70,000 y con los intereses llegó a casi 120. Entonces esto fue lo que él dijo que fue una de las peores decisiones de su vida. Entonces se puso a estudiar por su cuenta, no consideró más volver a ir a la escuela y se cambió de carrera. Entonces, fíjese que cuando no tienes antecedentes laborales ni ingresos, las universidades lo saben y simplemente suben los precios. Quiero vivir en una sociedad educada, pero no debería tener que arruinar mi vida para obtener una educación. El hecho de que ni siquiera pueda declararme en bancarrota, la única manera es morir. Eso es desastroso. Y efectivamente, una situación como esta es completamente coyuntural cuando quieres hacer una vida. Precisamente el inicio de tu vida es ir a la universidad y terminas quebrado, que ni siquiera puedes darte en bancarrota. Y así como hizo Steve para ir a la universidad, para aprender una nueva carrera sin ir a la universidad, es decir, sin comprometerse financieramente, porque creo que les mencioné que en el artículo de Yahoo Finance, Steve decidió estudiar código, básicamente convertirse en desarrollador, cosa que fue una muy buena elección porque se dice que el desarrollo tecnológico se está expandiendo en el mercado laboral a un nivel sin precedente. Entonces probablemente es el tipo de carreras del mañana. Entonces felicidades a Steve por haber tomado esa muy buena decisión. Pero lo digo porque no era la primera vez que yo escuchaba eso. Realmente los estudiantes están dejando de ir a la universidad. Es una tendencia que se está mostrando. Fíjense que la deuda nacional total de préstamos estudiantiles aumentó el año pasado, 1.70% interanual. Y eso representa la tasa de aumento más baja del siglo XXI. Es decir, se está mostrando la tendencia de que los estudiantes como que prefieren no endeudarse. Eso quiere decir que prefieren como que tomar unos caminos alternos a ir a la universidad. Lo quiero mencionar aquí porque es que ya lo había leído antes. Ya había leído antes de que se ha demostrado que los estudiantes están tomando mecanismos alternos para llegar al famoso libertad financiera o la estabilidad financiera, o como se llame. Sin embargo, otra cosa que debo mencionar, que contribuye a precisamente lo que estoy mencionando, es que en otoño de 2019, la matrícula general de pregrado en las universidades de Estados Unidos cayó un 6.6%. Estamos hablando de $14.4 millones. Se está demostrando que los estudiantes no quieren endeudarse. Y este indicador se puso más en descubierto después de la pandemia. Ya lo hemos hablado aquí en este podcast, que la pandemia representó, y esto me llama muchísimo la atención a nivel social, cultural, cómo la pandemia representó un cambio de paradigma para mucha gente. La gente se cuestionó muchísimas cosas en su vida en este tiempo de pandemia y cambió completamente los elementos conductuales, cómo la gente se comporta, qué es lo que quiere hacer para su futuro. Se cuestiona muchísimas cosas. Entonces, interesantísimo esto. Sin embargo, el artículo que yo estoy citando es un artículo de DW, y ellos dicen, sin embargo, la educación universitaria sigue siendo el principal motor para aumentar tus ingresos. Aunque reconoce que la universidad no es el camino adecuado para todo el mundo, ofrece una de las mejores opciones para ascender económicamente. Probablemente una de las razones por las que los estudiantes o los jóvenes deciden utilizar mecanismos alternos también puede ser el hecho de la llegada de las redes sociales. Entonces, puede ser uno de los tantos factores que tenemos presentes. Pero dígame usted qué piensa. ¿Considera que los estudiantes deberían ir a la universidad y deberían endeudarse? ¿O piensa que existen formas diferentes de hacer dinero o de crear esta seguridad financiera que, por supuesto, me imagino que es lo que todos buscan? Lo que sucede de si esta medida de Biden te pareció sensata y si conduce a la tranquilidad de estos estudiantes, o piensas que más allá de eso significa la obtención de capital político, que eso es lo que yo pienso. Yo pienso que más allá de que es una medida
que es una medida paliativa, es superficial, no es la reparación realmente estructural de un sistema que está dañado, sino que es como una pomada sobre esta enfermedad. Y yo creo que realmente todas las medidas que se están tomando están en ese nivel. Pero no se puede esperar mucho más de los políticos, y mucho menos los demócratas. Pero bueno, eso es otra discusión. Entonces, bueno, estamos llegando al final del episodio y gracias por escucharme. Que tengas un feliz día.